Huyó de su ex hacia el ascensor, sin saber que el jefe mafia estaba dentro. Valentina Reyes nunca supo exactamente en qué momento su vida se convirtió en una carrera sin fin. Quizás fue cuando firmó el primer contrato de trabajo que la obligó a mudarse a la ciudad más fría del país, o quizás fue cuando le regaló su corazón a un hombre que lo trató como moneda de cambio. Esa noche, con los tacones golpeando el mármol pulido del lobby del edificio Etoile, el rascacielos más lujoso de Buenos Aires, lo único que sabía era que necesitaba escapar. Otra vez. Como siempre. Rodrigo estaba detrás de ella. Podía sentirlo aunque no se atrevía a girar la cabeza. Lo sentía en la forma en que el aire detrás de ella se tensaba, en el eco de sus pasos más pesados mezclándose con los suyos, en la voz ronca que susurraba su nombre entre los dientes apretados: Valentina. No corras. Sabes que siempre te encuentro. 3 años. 3 años de promesas rotas. 3 años de manos que apretaban demasiado fuerte y palabras que cortaban más que cualquier hoja. 3 años de convencerse de que eso era el amor. Había escapado esa misma tarde de su apartamento, con una maleta pequeña y el corazón desbocado. Se había prometido que esta vez sería la definitiva. Que no volvería a abrir la puerta cuando él tocara a las 3 de la mañana con rosas marchitas y disculpas que olían a mentira. Que no volvería a creer en la voz que le decía que sin él no era nadie. Pero Rodrigo tenía el don maldito de aparecer exactamente cuando ella empezaba a creer que podía existir un mundo sin él. Había aprendido a correr antes de aprender a quedarse. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. El lobby del edificio Etoile estaba casi vacío a esa hora de la noche. La recepcionista levantó la vista con extrañeza cuando Valentina entró casi a los tropiezos, el cabello castaño escapándose del moño prolijo que había armado horas antes para la cena que nunca debió haber aceptado. Era empleada del departamento de contabilidad del piso 22, trabajaba allí desde hacía 8 meses, y jamás había imaginado que ese edificio, símbolo de poder y frialdad empresarial, sería el escenario de la noche que cambiaría su vida para siempre. Los ascensores estaban al fondo. 3 puertas de acero inoxidable que reflejaban su propia imagen distorsionada, los ojos demasiado grandes, las mejillas arreboladas, la boca entreabierta de quien lleva demasiado tiempo sin respirar bien. Apretó el botón con dedos temblorosos. Subir. Cualquier piso. Lejos. Solo lejos. Los pasos de Rodrigo resonaban ahora en el vestíbulo, más cerca, con esa calma deliberada que era peor que la prisa, porque significaba que él sabía que no había escapatoria. El ascensor de la izquierda emitió un suave campanilleo. Las puertas se abrieron. Valentina no esperó ni un segundo. Entró con los ojos cerrados, apretando contra el pecho el bolso de cuero marrón que contenía todo lo que quedaba de su vida anterior. Las puertas comenzaron a cerrarse. Y fue solo entonces, cuando el mundo exterior empezó a desvanecerse en una línea de luz cada vez más delgada, que sintió la presencia. Densa. Silenciosa. Absoluta. Como la calma antes de una tormenta que todavía no tiene nombre. Abrió los ojos. Y el corazón se le detuvo. Alessandro Moretti no era un hombre que solía compartir espacios pequeños con nadie. Había construido su existencia entera alrededor de esa verdad, los espacios pequeños dejaban poco margen para la mentira, y en su mundo, la mentira era el único lujo que nadie podía permitirse. Era el único hijo de don Esteban Moretti, el hombre que controló durante 3 décadas las sombras más profundas de Buenos Aires, Montevideo y Santiago. Alessandro había heredado el apellido, el imperio y la soledad que venía con ambos. Tenía 34 años y el aspecto de alguien que ha visto demasiado para ser tan joven. Era alto, con esa clase de altura que no pide permiso, de hombros que parecían llevar el peso de algo invisible pero permanente. El traje oscuro, perfectamente cortado, contrastaba con la cicatriz fina que recorría el ángulo de su mandíbula izquierda, recuerdo de una noche en Génova que jamás mencionaba. Los ojos, de un gris casi verde, tenían la cualidad extraña de parecer completamente quietos incluso cuando el mundo a su alrededor ardía. Había aprendido a no sentir. Fue el único modo de sobrevivir. Hasta que una mujer con ojos de lluvia entró corriendo a su ascensor. Esa noche había subido al lobby para despedir en persona al último de sus socios, una cortesía que detestaba pero que el protocolo exigía. Augusto Fernández, gordo y sudoroso, había sellado el trato de la noche con un apretón de manos que duró exactamente 2 segundos más de lo necesario.
Alessandro regresó al ascensor sin mirar atrás, con un vaso de whisky sin terminar en una mano y el teléfono silencioso en la otra. Era tarde. El edificio dormía. Y él prefería la noche porque la noche no hacía preguntas. Estaba solo en el ascensor cuando la campanilla sonó y las puertas empezaron a cerrarse. Entonces entró ella. Como una ráfaga. Como algo que no pertenecía a ese universo de mármol y silencio calculado. Entró con los ojos cerrados, apretando un bolso contra el pecho como si fuera el único ancla que le quedaba al mundo. El cabello, medio suelto, le caía sobre la mejilla. Tenía una pequeña mancha de lápiz labial sobre el mentón, un detalle tan humano en ese espacio tan frío que a Alessandro le resultó casi doloroso notarlo. Cuando ella abrió los ojos y lo vio, el tiempo hizo algo raro. No se detuvo, Alessandro no creía en metáforas baratas, pero sí cambió de densidad. Los ojos de ella eran de ese color café oscuro que en cierta luz parece casi negro, y en ese momento reflejaban miedo, agotamiento, y algo más debajo de ambos, una dignidad intacta que ninguna cantidad de terror podía apagar. Él la reconoció vagamente. El personal del piso 22. ¿Contabilidad? Un nombre que flotaba en algún archivo. Ella abrió la boca. La cerró. Miró hacia las puertas que ya se habían sellado como si pudiera hacerlas retroceder con la fuerza de la voluntad. Luego, con una valentía que él no esperaba, lo miró directamente. Lo siento, dijo, con una voz que intentaba no temblar y no lo lograba del todo. No sabía que había alguien aquí. Pausa. Puedo esperar el siguiente. Fue entonces cuando Alessandro escuchó, a través de las puertas cerradas, una voz masculina llamar su nombre. ¿Valentina? Con esa clase de posesión que no pide, que solo toma. Alessandro no se movió. No dijo nada. Pero sus ojos grises se deslizaron, apenas, hacia las puertas. Y luego regresaron a ella. Y en ese silencio que se extendió entre los dos como un puente construido en cuestión de segundos, algo fue dicho que ninguno de los dos podría repetir en palabras. El ascensor comenzó a subir. Y ninguno de los dos presionó el botón para detenerlo. El piso 48 era el último. El penthouse. La puerta del ascensor se abrió directamente hacia un vestíbulo privado de paredes negras y un ventanal que abarcaba toda la ciudad. Buenos Aires a la madrugada era una constelación invertida, millones de luces parpadeantes que fingían imitar al cielo. Valentina no se movió. Tampoco Alessandro. Las puertas del ascensor se mantuvieron abiertas un momento más de lo normal, como esperando una decisión que ninguno de los dos había tomado todavía. Fue Valentina quien habló primero, porque el silencio en esa caja de acero se había vuelto demasiado pesado para seguir cargándolo. Debería volver abajo, dijo, y la palabra debería sonó exactamente a lo que era, una afirmación sin convicción, el fantasma de una intención. Alessandro se desplazó apenas hacia un lado, un gesto mínimo que sin embargo liberó algo en el aire. «Hay café», dijo, y eso fue todo. No fue una invitación. No fue una orden. Fue simplemente un hecho, pronunciado con la misma neutralidad con la que se enuncia el clima. Valentina entró al penthouse. Lo hizo lentamente, rozando el umbral como si cruzarlo fuera una decisión irreversible, y tal vez lo era. El espacio era enorme y austero, con la clase de austeridad que solo existe cuando el dinero ya no necesita demostrarse. No había adornos superfluos. Las superficies eran oscuras, los muebles de líneas limpias. Había libros, muchos, apilados sin orden aparente. Una copa de cristal sobre la mesa de centro. Y sobre el sofá, un suéter gris abandonado con la descuido de alguien que, en privado, es simplemente humano. Nadie le había ofrecido café sin querer nada a cambio. Era un gesto tan pequeño. Le rompió algo por dentro que no sabía que todavía estaba entero. Alessandro desapareció hacia la cocina. Valentina se quedó frente al ventanal, mirando la ciudad como si buscara en ella alguna respuesta que la ciudad obviamente no tenía. Tenía el bolso todavía apretado contra el pecho. Fue consciente de ello, y lentamente lo soltó. Lo apoyó sobre el sofá. Y fue ese gesto minúsculo, soltar el bolso, el que la hizo darse cuenta de cuánto tiempo llevaba sin soltar nada. Sin bajar los brazos. Sin dejar de cubrirse. Cuando Alessandro regresó con 2 tazas, Valentina estaba llorando.
No de manera dramática, no era una mujer que llorara para ser vista, sino con esa clase de llanto silencioso y furioso que ocurre cuando el cuerpo simplemente no puede más, cuando las defensas se rinden no por derrota sino por puro agotamiento físico. Se limpió la mejilla con el dorso de la mano, un gesto brusco y avergonzado, y lo miró con la mandíbula apretada. «Perdón», dijo. Y la palabra sonó a algo que había dicho demasiadas veces en su vida, en demasiados contextos equivocados. Alessandro dejó las tazas sobre la mesa. Se sentó en el sillón frente a ella, con esa postura particular que tenía, la espalda recta, los codos sobre las rodillas, las manos cruzadas, y simplemente la miró. No con la lástima que ella temía. No con la curiosidad invasiva que conocía. La miró de la manera en que se mira algo que merece ser visto. «No te disculpes», dijo, y su voz tenía la textura de algo que se ha pulido durante mucho tiempo contra materiales muy duros. «No aquí». Valentina tomó la taza. El café era negro y perfecto. Bebió un sorbo y sintió el calor descender por su garganta como si fuera la primera cosa real que experimentaba en meses. Y en ese silencio compartido, en ese piso altísimo donde el mundo exterior no llegaba, donde la ciudad era solo luz y no ruido, algo entre ellos comenzó a construirse. Ladrillo invisible sobre ladrillo invisible. Sin que ninguno de los dos supiera todavía qué forma tomaría cuando terminara de alzarse. Las horas pasaron de una manera que Valentina no supo explicarse después. No fue que el tiempo se detuviera, eso solo ocurría en las novelas baratas que su madre guardaba en la mesa de luz, sino que el tiempo cambió de naturaleza. Se volvió más lento y más real al mismo tiempo, como cuando uno está muy cerca de algo importante y cada segundo se graba con una nitidez que lo ordinario nunca tiene. Hablaron. O más bien, Valentina habló, y Alessandro escuchó de una manera en que pocos seres humanos realmente saben escuchar, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones, sin el impulso nervioso de llenar cada pausa con ruido propio. Le habló de su infancia en Córdoba, de la casa pequeña con patio de tierra y una madre que cantaba tangos mientras cocinaba y un padre que se fue una tarde de martes y nunca regresó con la misma cara. Le habló de la beca que la trajo a Buenos Aires, de los primeros años de ciudad grande que saben a libertad y a soledad al mismo tiempo. Le habló de Rodrigo, no de los golpes, no hubo golpes, esa era la parte que nadie entendía, que hacía todo más complicado de explicar, sino de las erosiones. Las palabras calculadas. Las humillaciones disfrazadas de broma. La manera en que él la había convencido, gota a gota, de que era demasiado torpe, demasiado sensible, demasiado poco para cualquier cosa que valiera la pena. No hubo golpes. Eso era lo que nadie entendía. Las heridas más profundas no siempre sangran por fuera. Alessandro no dijo que lo sentía. No dijo que no lo merecía. No pronunció ninguna de las frases que se dicen en esas situaciones y que suenan exactamente como lo que son, relleno verbal para un dolor que las palabras no alcanzan. Lo que hizo fue algo más extraño y más honesto, le contó, a su vez, sin que ella se lo pidiera, algo propio. Le habló de su padre. Del niño de 12 años que descubrió un día lo que era el apellido Moretti en boca de los hombres que tenían miedo. De cómo había crecido entre dos mundos, el mundo de las escuelas privadas y los viajes a Europa, y el mundo de los silencios que nadie explicaba y las visitas a horas extrañas. Le habló de la soledad específica de ser amado con condiciones. De cómo su padre lo quería genuinamente, de eso estaba seguro, pero solo en la medida en que Alessandro fuera lo que el apellido requería. Fuerte. Frío. Infalible. Y de cómo él había construido esa versión de sí mismo con tal perfección que a veces, en noches como esa, se preguntaba si quedaba algo debajo que no fuera la máscara. Valentina lo escuchó con la misma atención que él le había dado a ella. Y cuando él terminó, dijo algo que Alessandro no olvidaría en mucho tiempo: yo te veo. Debajo del traje y del apellido. Hay alguien ahí. No fue un gesto romántico. No fue una declaración. Fue simplemente la verdad dicha en voz alta por alguien que no tenía ningún interés en usarla. Y tal vez por eso fue lo más devastador. Alessandro, que había sobrevivido negociaciones imposibles, traiciones cuidadosamente planificadas y pérdidas que hubieran roto a cualquier otro, no supo qué hacer con 4 palabras dichas en voz baja por una mujer desconocida en la madrugada de un martes cualquiera. Se le tensó algo en el pecho. Lo ignoró, como hacía siempre con las cosas que no podía controlar. Pero el músculo de su mandíbula se movió, apenas, y eso fue suficiente.
Afuera, la ciudad seguía brillando. Adentro, en ese piso que estaba más cerca de las nubes que de la tierra, dos personas igualmente rotas de maneras igualmente invisibles estaban, sin saberlo todavía, empezando a recordar cómo se hace para estar completo. Las semanas siguientes fueron una guerra silenciosa entre lo que Alessandro quería y lo que Alessandro permitía. Se vio a sí mismo buscando excusas para pasar por el piso 22. Un informe que podría haber pedido por correo. Una firma que no urgía. Una pregunta sobre proyecciones trimestrales que cualquiera de sus asistentes podría haber respondido. Lo hizo de todas maneras. Y cada vez que Valentina levantaba la vista de la pantalla y lo encontraba en el umbral de la oficina abierta, había un instante, brevísimo, casi imperceptible, en que algo en su expresión se ablandaba antes de que la profesionalidad lo cubriera de nuevo como una marea. Ella no hacía las cosas fáciles. No en el sentido de ser difícil, sino en el sentido de ser completamente, irreductiblemente ella misma. No lo adulaba. No cambiaba de actitud en función de lo que él parecía esperar. Le contradecía los números cuando los números estaban mal, algo que ningún empleado en la historia del edificio Etoy le había hecho más de una vez, y lo hacía con esa mezcla particular de firmeza y cortesía que dejaba claro que no era descaro sino simplemente integridad. Alessandro descubrió que eso, que una persona simplemente dijera la verdad sin calcular las consecuencias, le resultaba absurdamente raro. Y absurdamente hermoso. Había aprendido a desconfiar de todo lo que se acercaba demasiado. Pero ella no se acercó. Simplemente estuvo ahí. Y eso fue peor. El problema, como Alessandro lo identificó con la precisión clínica que aplicaba a todos sus problemas, era que Rodrigo no había desaparecido. Lo había investigado, un reflejo, no una decisión consciente, y lo que encontró fue exactamente lo que había imaginado, un hombre de clase media con un trabajo mediocre y un ego enorme, que confundía el control con el amor y la posesión con la pertenencia. Inofensivo para cualquier otro estándar. Perfectamente peligroso para Valentina, que seguía viviendo sola y que seguía recibiendo mensajes que ella borraba con la velocidad de quien no quiere dejar evidencia de que siguen doliéndole. La noche en que Rodrigo la esperó frente al edificio, Alessandro lo supo antes de que Valentina llegara a contárselo, sus hombres en la planta baja tenían instrucciones que él mismo se había cuestionado dar, y algo en él se movió de un lugar a otro con una determinación que no admitía debate interior. Bajó. Personalmente. Algo que no hacía para nadie. Se plantó en el lobby con esa presencia que llenaba los espacios sin esfuerzo visible, y cuando Rodrigo lo vio, comprendió, porque los hombres como Rodrigo siempre comprenden ese lenguaje, que algo había cambiado en el tablero de manera permanente. No hubo violencia. Alessandro era demasiado inteligente para la violencia innecesaria. Hubo solo una conversación de 3 minutos en voz muy baja, durante la cual el color fue abandonando el rostro de Rodrigo con la eficiencia de una marea que se retira. Cuando Alessandro subió de nuevo, Valentina estaba en el vestíbulo del piso 22 con el abrigo puesto y la expresión de alguien que ha presenciado algo que no termina de entender. ¿Qué le dijiste?, preguntó. Alessandro la miró. Que ya no existe nadie que no te conozca en esta ciudad. Ella abrió la boca. La cerró. Y luego, casi en contra de su voluntad, sus ojos se llenaron de algo que no era miedo. Era el reconocimiento de que alguien, por primera vez, la había protegido no para tenerla, sino simplemente porque merecía ser protegida. Esa diferencia, esa distinción aparentemente pequeña, le resultó tan nueva y tan inmensa que necesitó un momento para respirar. Alessandro, por su parte, se dio la vuelta antes de que su expresión dijera algo que todavía no estaba listo para decir. Pero en el camino hacia el ascensor, con la espalda a ella, permitió durante exactamente 3 segundos que algo en su pecho se expandiera. Luego lo guardó. Como siempre. Aunque esta vez le costó más. Fue una lluvia de octubre la que lo provocó. Valentina había perdido el último tren por quedarse revisando los libros contables de un proyecto que técnicamente no era su responsabilidad, pero así era ella, incapaz de dejar algo a medias cuando podía terminarlo, y cuando salió del edificio encontró la ciudad convertida en un espejo de agua y luz. No tenía paraguas. No tenía taxi. Y estaba parada en el umbral del Etoile con la cara levantada hacia la lluvia, con esa expresión que tiene la gente cuando decide por un instante no resistirse a nada, cuando Alessandro apareció detrás de ella con su propio abrigo ya doblado sobre el brazo. «Te llevo», dijo. Y ella, que en otro tiempo hubiera buscado 3 razones para declinar, simplemente dijo que sí.
El auto era negro y silencioso. El chofer era un fantasma con librea. La ciudad desfilaba detrás de los vidrios como una película muda. Y en ese espacio cerrado y cálido, con la lluvia repiqueteando sobre el techo como si marcara un ritmo que ninguno de los dos había elegido, algo que había estado acumulándose durante semanas llegó a un punto que ya no podía ignorarse. Hay momentos que no se planean. Que simplemente llegan, como la lluvia, sin pedir permiso. Fue Valentina quien habló. Con esa valentía suya que aparecía exactamente cuando él menos la esperaba. Sé lo que eres, dijo, sin rodeos, mirando hacia adelante. Lo sé desde la primera semana. En esta ciudad no hay secretos que duren. Alessandro no dijo nada. Y sé lo que significa que me hayas hecho lo que me hiciste esa noche. Y lo de Rodrigo. Pausa. No te pido que me expliques nada. Solo quería que supieras que lo sé. Y que igual me importas. La última frase llegó más baja, más desnuda, sin el escudo con el que pronunciaba todo lo demás. El auto se detuvo frente a su edificio. La lluvia seguía. Alessandro miraba hacia adelante, con esa quietud suya que ella ya había aprendido a leer como el equivalente de un mundo entero moviéndose por debajo. Cuando finalmente giró la cabeza y la miró, había en sus ojos algo que ella nunca le había visto, la fragilidad específica de alguien que ha sostenido demasiado durante demasiado tiempo y que por un segundo, en la privacidad de esa lluvia, lo suelta. Lo que soy, dijo despacio, no es lo que quería ser. Y en esas palabras vivía algo tan honesto, tan inesperadamente pequeño para un hombre de esa dimensión, que a Valentina se le rompió el último pedazo de resistencia que le quedaba. No se besaron esa noche. No era el momento para eso, y ambos lo sabían con la certeza de quienes llevan demasiadas cicatrices como para apurar las cosas hermosas. Pero cuando ella abrió la puerta del auto y se bajó bajo la lluvia, giró a mirarlo una última vez, con el cabello mojado pegado a la cara y los ojos brillantes, y le sonrió. No fue una sonrisa de cortesía. Fue la sonrisa de alguien que ha decidido algo importante. Alessandro la miró sonreír, y por primera vez en más años de los que podía contar, sintió que el pecho le pesaba de algo que no era dolor. Algo mucho más aterrador que el dolor. Algo que se parecía a la esperanza. Esa noche, en el piso 48, Alessandro Moretti se sentó frente al ventanal con una copa sin beber y la ciudad extendida debajo como un mapa de todo lo que había construido. Y pensó, con la misma lógica implacable con la que resolvía todos sus problemas, que había dos opciones: alejarse, que era lo inteligente y lo correcto y lo que protegería a ambos de consecuencias que él podía prever con claridad. O quedarse. Quedarse en el borde de esa cosa nueva y terriblemente frágil que había empezado en un ascensor una noche de miedo. Pensó durante una hora entera. Y al final, contra todo lo que él mismo había construido, eligió quedarse. No fue un camino sencillo. Nada de lo que vale la pena lo es, y ambos lo sabían con la certeza específica de quienes han intentado el camino fácil y han encontrado que lleva exactamente a ninguna parte. Hubo noches en que Alessandro desaparecía detrás de muros que Valentina no podía escalar, en que el hombre que conocía se convertía en la máscara perfecta y ella aprendía a esperar del otro lado sin golpear, sin exigir, con una paciencia que a veces la agotaba y que sin embargo elegía cada mañana de nuevo. Hubo momentos en que Valentina cargaba el peso de su propio pasado como si fuera una deuda que nunca terminaría de saldar, en que la voz de Rodrigo regresaba a la madrugada para recordarle que no era suficiente, y Alessandro aprendía, torpemente, a su manera, sin manuales, a quedarse quieto a su lado y decir en silencio: esa voz miente. Lo que construyeron no fue el amor de las películas. No hubo músicas que subieran en los momentos exactos ni declaraciones perfectamente articuladas. Fue algo más parecido a la arquitectura, lento, técnico, lleno de intentos y ajustes y paredes que se levantaban y se tiraban y se volvían a levantar. Fue el amor de dos personas que llegaron al otro con demasiada historia en los hombros y decidieron, de todas maneras, construir algo nuevo. No sobre las ruinas. Con las ruinas. Esa es la diferencia, y es una diferencia enorme. No se amaron a pesar de lo que eran. Se amaron exactamente por eso, porque el otro los vio completos y eligió quedarse de todas formas. Fue Alessandro quien dijo primero te quiero, aunque en su boca sonó diferente a como suena en la mayoría de las bocas. Lo dijo un domingo al mediodía, en la cocina del Penthouse, con ella de espaldas a él preparando café y él mirándola hacer ese gesto doméstico y ordinario con la expresión de alguien que está contemplando algo extraordinario.
No lo dijo con grandilocuencia. Lo dijo como quien enuncia una conclusión después de un largo análisis, con certeza, con alivio, con el peso de algo que finalmente se ha nombrado correctamente. Valentina se quedó quieta. Un instante. Luego giró a mirarlo. Y le sonrió con toda la cara, con esa sonrisa que él había guardado en algún lugar de sí mismo desde aquella noche de lluvia, y dijo, lo sé. Yo también. Alessandro reorganizó su mundo con la misma metodología implacable con la que organizaba todo lo demás, pero por primera vez en una dirección diferente, hacia adentro en lugar de hacia afuera. Valentina no le pidió que abandonara lo que era, porque entendía que el pasado no es una maleta que se puede dejar en una esquina, sino una parte del cuerpo. Lo que sí le pidió, con esa voz directa y sin ornamentos que era su mejor característica, fue que fuera honesto. Siempre. Sobre todo. Y Alessandro, que había vivido rodeado de hombres para quienes la honestidad era un lujo peligroso, descubrió que con ella era lo único que quería ser. El día que Valentina renunció al trabajo del piso 22, porque ambos supieron que esa dinámica no podía sostenerse sin dañar algo, Alessandro la esperó en el lobby con una oferta de trabajo de una empresa diferente en el bolsillo, una que él había maniobrado en silencio para que existiera. Ella se lo agradeció. Y luego le dijo, con la firmeza particular que lo había enamorado, que la próxima vez le preguntara primero. Él la miró durante un largo momento. Luego asintió. Y en ese asentimiento pequeño vivía más respeto genuino del que muchos acuerdos firmados sobre mesas de negocios habían contenido en toda su historia. Meses después, en una noche de verano en que la terraza del penthouse olía a jazmín y la ciudad de abajo zumbaba con esa energía que Buenos Aires guarda para las noches calientes, Valentina apoyó la cabeza sobre el hombro de Alessandro y miró las luces. Pensó en la mujer que había corrido por ese lobby con miedo en los ojos y un bolso apretado contra el pecho. Pensó en cuánto espacio había recorrido desde entonces. No en kilómetros. En algo más difícil de medir, en la distancia entre creer que no mereces y saber que sí, en la distancia entre sobrevivir y vivir, en la distancia entre una puerta de ascensor que se abre por accidente y un amor que se construye a propósito. Alessandro le tomó la mano. Sus dedos, que habían firmado cosas terribles y sostenido el peso de un apellido demasiado pesado, se entrelazaron con los de ella con una delicadeza que él había pensado que no era capaz. Y en ese gesto mínimo, en esa terraza, en esa ciudad que seguía siendo lo que era, compleja, contradictoria, brillante y oscura al mismo tiempo, algo se completó. No perfectamente. Nada se completa perfectamente. Pero sí de la única manera que importa, con la certeza de que cualquier fractura que quedara, la atravesarían juntos. El ascensor que los unió esa primera noche siguió subiendo y bajando, indiferente, como los ascensores hacen. Pero en el piso 48, donde terminaban sus viajes, ya no había solo silencio y whisky sin terminar y libros apilados sin orden. Había voces. Había café a deshora y conversaciones que se extendían hasta que el cielo empezaba a clarear. Había dos personas que habían llegado quebradas y habían elegido, noche tras noche, seguir construyendo. Y eso, en un mundo que suele premiar la dureza y confundir la cerrazón con la fortaleza, era el acto más valiente que ambos habían cometido en toda su vida.